Buenos días, soy Juan José Ángulo Aguilas 8, matrícula de estudiante 188-933, y hoy voy a explicar la actividad fundamental 3, el acumulador de pulsos. En esta se nos pide diseñar un programa que muestre en el display un contador en decimal que se incremente cada vez que se reciba o se cumplan un cierto número de pulsos, que está determinado por el valor binario que le hayamos puesto a unos interruptores. Em, para que quede más claro, vámonos a nuestro circuito en Proteus. Tenemos nuestro display, nuestros interruptores y el botón que va a estar enviándole pulsos, nuestro circuito que le va a estar enviando pulsos a el micro. Entonces, después de mandarle una determinada cantidad de pulsos al micro, este va a incrementar en 1. En el conteo que tengamos va a incrementar en 1. ¿Qué cantidad de pulsos es la necesaria para que incremente? Eso lo vamos a definir con los interruptores. Si le ponemos un 1, va a ser un a cada pulso. 1, 2, 3, 4. Si lo ponemos en 2, cada 2 pulsos va a incrementar, en 3 cada 3 y así sucesivamente. Como pusimos un dip switch de 4 interruptores, entonces se puede de 0 a 15, puede ser hasta 15 pulsos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos a nuestro programa. Como usamos un display, vamos a utilizar las mismas etiquetas de nuestros programas anteriores en las que utilizábamos el display y las etiquetas de retardos. Y estas son las etiquetas que usamos siempre que usamos una interrupción. Aquí guardamos el acumulador y el status del programa principal para que cuando nos vayamos a la interrupción los guardemos y no se pierdan una vez regresar y nuestro programa no falle. He puesto 2 porque como tenemos dos interrupciones, la del desbordamiento de pulsos, y estos interruptores los hemos configurado como interrupciones. Entonces, para que no llegue a ocurrir que estamos dentro de una interrupción y nos vayamos a otra interrupción y se pierda alguno de las dobles, ya sea que se pierda los valores del programa principal o de la primera interrupción, por eso tenemos dos, uno para cada interrupción. Ahora, en cuanto al programa principal, este nos lleva al programa principal y cuando ocurre una interrupción, este nos lleva a la interrupción, la línea 04. Pero bueno, en cuanto al programa principal, configuramos entradas y salidas. Nuestros puertos C y D van a ser las salidas que se van a encargar de controlar el display. Y 3A y 3B, los puertos A y puerto B, van a ser entradas, que son la de los pulsos y la de las interrupciones. Y ahora configuramos el registro option reg, que se encarga de configurar el timer 0, eh, configurar alguna que otra interrupción más y también controla las resistencias pull-up del puerto B. Entonces le cargamos un A8 que en binario serían estos bits. El primer bit, con este le estamos diciendo que ponga las resistencias del puerto B en pull down porque nos interesa que estén así. El siguiente bit que nos interesa es este. Al colocarlo en 1 le decimos que utilice el pin RA4, que es donde pusimos nuestro acumulador de pulsos, que ese se active con señales externas. O sea, lo vamos a utilizar para recibir señales externas en vez de señales internas, que sería si quisiéramos hacer lazos de tiempo. Y este bit para habilitar el prescaler del watchdog. ¿Qué configuración vamos a usar del watchdog? Eso lo definimos con estos 3 bits, que al ponerlos a 0 sería un 1, 1. O sea, 1, 1 nuestra, uy, en nuestra tabla. En nuestra tabla del watchdog, 1, 1. Ahora volvemos al programa, ya que configuramos la opción registro. Ahora vamos a habilitar nuestras interrupciones. Habilitamos las interrupciones globales, o sea, para poder utilizar todas las interrupciones que queramos. Y habilitamos específicamente la del timer 0 y la del puerto B de los pines 4 a 7, ya que el puerto B tiene dos interrupciones posibles, la del pin 0 y las de los pines 4 a 7. En este caso usamos las del 4 a 7 y ponemos en 0 las banderas
de ambas interrupciones, la del timer y la del puerto B. Las ponemos en 0 por si acaso, no vaya a ser que estuvieran en 1 por algún motivo al iniciar el código y nos vayamos directo a la interrupción por error. Nos regresamos al banco a 0, limpiamos nuestro conteo y limpiamos nuestro puerto C y puerto D. Esta es la tabla de 7 segmentos para el display. Borramos nuestros contadores de unidades, decenas, centenas y millares. Y cargamos un 0 en los registros que van a ir a los displays para que al principio inicien 0. Y ahora esta parte se corresponde a leer nuestros interruptores. Dijimos que tenemos 4 interruptores conectados al puerto B y que en base al valor binario de estos es la cantidad de pulsos necesarios para que nuestro display aumente su conteo en 1. Ahora bien, a nosotros nos gustaría que el valor binario de los interruptores fuera el mismo que el valor binario que hay en el puerto B, pero para eso deberíamos haber conectado los interruptores en los pines 0, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que esos pines, con excepción del puerto B, no se pueden utilizar como interruptores. Entonces, si nosotros queremos, como interrupciones, entonces si nosotros queremos utilizar una interrupción, tenemos que usar los pines del 4 al 7. Pero esos son los bits más significativos y nosotros queremos usar los menos significativos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a utilizar el comando swap, que este nos intercambia los nibbles de un registro del lugar. Entonces, cambiamos básicamente los nibbles se intercambian, el menos significativo pasa a ser el más significativo y el más significativo pasa a ser el menos significativo. Entonces, básicamente es como si ahora tuviéramos nuestros interruptores conectados a los pines 0, 1, 2 y 3 del puerto B. Al menos para en cuanto a valores binarios y así. Entonces, ahora sí, el valor aparente de nuestros interruptores se concuerda, como diría, o sea, concuerda con lo que estamos guardando en el acumulador. Al intercambiar los niveles del puerto B, hacemos que estos se encajen con el valor binario que nosotros queremos que tengan nuestros interruptores. Básicamente, si yo le meto, o sea, antes, si yo le metía un 1, 0, que yo quería que fuera un 2, pues no era un 2. Pero al hacer el intercambio de los niveles, ahora sí que es un 2 en binario. Entonces un 2 en mis interrupciones pasa a ser un 2 en el puerto B y solo muevo el acumulador. Sin embargo, esto solo nos funciona para cuando tenemos de un 1 en adelante. Si tenemos un 0 en nuestro interruptor, pues básicamente le estás diciendo que no quieres que, o sea, que quieres que se dispare con 0 pulsos, o sea, que estuviera disparando indefinidamente. En su lugar, lo que vamos a hacer es que cuando tenga 0 en el interruptor, no se incremente por más cantidad de pulsos que le pongamos. Entonces, vamos a verificar que no tengamos un 0 en el interruptor. Para eso, le hacemos un AND, hacemos una máscara con puros unos, y la única manera en que este resultado nos dé 0 es que el puerto B estuviera en 0. Entonces, si el puerto B estaba en 0, vete a inicio y no cargues nada en el timer. Pero si no es 0, si tienes un número, ya sea un 1, un 2 o un 3 en tu interruptor, entonces vamos a utilizar la fórmula de n es igual a 256 menos k para saber qué valor le tenemos que cargar a nuestro timer para que se dispare con la cantidad de pulsos que queremos. Como nuestro registro solo alcanza hasta 255, entonces la fórmula sería 255 menos k, pero ocupamos un 256, entonces, como el resultado de esto va a ser un 1, va a ser menor por 1 a esto, entonces después de hacer esta operación le vamos a sumar un 1. Y ahora sí pasamos de esto a esto. Y el resultado ya se lo podemos cargar a nuestro timer 0. Por ejemplo, nosotros queremos 2 pulsos, es 255 menos k, que sería 2, 255 menos 2 es 3, más 1, 254. Entonces 254, inicia en 254, un pulso 255 y otro pulso 156 y se dispara con 2 pulsos tal y como queríamos. Y ahora nos vamos a nuestro programa principal. Esto es para la primera vez.
Las siguientes veces va a ser debido a la interrupción. Nos vamos a nuestro programa principal que simplemente va a estar mostrando eh, nuestro conteo en el display. Tenemos nuestra rutina de displays y nuestra rutina de conversión de nuestro conteo a 7 segmentos. Y cuando se ocurra una interrupción, nos vamos a nuestra rutina de llamada. Como pueden haber ocurrido dos interrupciones porque ocurrió un cambio en los switch o porque se disparó, digo, porque ocurrió un desbordamiento en el conteo. Entonces vamos a verificar lo primero que vamos a hacer es verificar cuál de estas dos interrupciones fue la que ocurrió. Para eso preguntamos, ¿la bandera del puerto B se disparó? Sí, entonces vete a nuestra rutina donde checamos el valor binario de los switch. No, entonces verifica si lo que se disparó fue el desbordamiento del contador. ¿Sí? Entonces vete a nuestra rutina para incrementar en 1. Si por algún casual se hubiera disparado una interrupción que no fuera ninguna de estas dos, por algún motivo, entonces colocamos nuestras banderas en 0 y nos vamos fuera de la interrupción. Pero bueno, digamos que fue la del switch. Primero guardamos nuestros valores del acumulador, un pequeño retardo, y ahora dijimos que para poder hacer que concuerde lo que tenemos en el puerto B con nuestros interruptores, cambiamos los niveles de lugar. Y ahora, como hubo un cambio en los switches, ya no tenemos el mismo valor, ya no vamos a tener el mismo valor que antes de, de desbordamiento. Queremos cambiarlo al valor que ahora tenemos en los switches. Entonces, el valor del switch lo ponemos en el acumulador, verificamos que no sea 0. Si es 0, no hagas nada, o sea, acaba ya la interrupción, recupera los valores de W y vete. Pero si es diferente de 0, vuelves a hacer la operación de 255 menos K y le sumas 1 para tener el nuevo valor que vamos a utilizar en nuestro timer 0, el que se lo vamos a cargar. Y ahora sí, vete a la interrupción. Ahora, digamos que lo que pasa es que la interrupción fue por desbordamiento del contador. Entonces nos vamos a nuestra rutina de interrupción del contador. E igual, guardamos nuestros registros de W de status. Ay, mi garganta. Leemos lo que tenemos en el puerto B y hacemos el cambio de niveles. Verificamos que no sea un 0. Si no es un 0, incrementamos, que para eso nos vamos a nuestra rutina de incremento, que es la misma que hemos utilizado para las otras veces en el display. Y ahora, ¿qué pasó? Que hubo un desbordamiento. Como hubo un desbordamiento, nuestro timer 0 se volvió a colocar en 0, pero nosotros no lo queremos en 0, lo queremos otra vez en el valor que se usa. O sea, por ejemplo, si queríamos que se desbordara cada 2 pulsos, no queremos que se regrese a 0, sino que lo volvemos a poner en 254 para que con 2 pulsos se desborde. Entonces volvemos a hacer el cambio, verificamos que no sea 0 y cuando ya vemos que no es 0, volvemos a sacar cuánto es lo que ocupamos con la fórmula y lo movemos al timer 0. Y así acabamos nuestra interrupción, recuperamos los valores y nos regresamos. Y es lo que vamos a hacer constantemente. Cada vez que se mueva un switch y el valor binario de estos interruptores cambia, lo verificamos y se lo cargamos al TMR0. Y cada vez que ocurre un desbordamiento, incrementamos en 1 y como se reinició el TMR, volvemos a checar cuánto es lo que ocupamos y se lo movemos al timer 0 otra vez. Ahora, en cuanto